Hola amigos ajedrecistas, vamos a continuar con el estudio de la defensa Becker correspondiente al gambito de rey. Vamos a ver una de las variantes principales en que se bifurca la jugada cuarta del blanco. Veamos. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, H6. Con esto queda planteada la defensa Becker. En esta lección estudiaremos el avance de 4. En la siguiente, B3. Dicho esto, pues, vamos a entrar en materia. D4. Sin embargo, antes de proseguir, voy a mencionar una alternativa al blanco que también es posible. Alfil C4. D6. Estas jugadas normalmente revierten a la defensa Fischer cuando juega al negro en su jugada tercera D6 en lugar de H6. Hay, sin embargo, un caso en que se produjo una especie de híbrido con el gambito de alfil. A partir de esta posición, veamos lo que ocurrió. D5, E por D5, alfil D6, enroque corto, caballo E7, D4, enroque, caballo E5, caballo G6, dama H5, dama F6, caballo C3, caballo por E5, D por E5, alfil por E5, alfil D2, dama G5, dama F3, alfil G4. Ahora la mejor casilla para la dama blanca sin duda es dama E4, caballo D7, alfil por F4, alfil por F4, dama por F4, dama por F4, torre por F4. Aquí juega un poquito flojo el negro con caballo E5. Por la excelente réplica blanca, torre E1. Aquí las blancas lograron ventaja decisiva imponiéndose en la jugada 32. Esto es una partida entre Buksevic y Kalm, Mundial de Estudiantes de 1960. Está claro que en este caso el avance H6 resultó inútil en conexión con el plan adoptado por las negras, ya que ni siquiera hemos visto el plan con el avance G5. Visto esto, proseguimos con la línea principal. Veamos E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, H6, D4. G5 sistemáticamente, de ahí la movida de H6 para poder realizar G5. Y aquí el blanco dispone de varias opciones. Caballo C3 es lo que se considera la jugada principal. Sin embargo, también es posible H4 o alfil C4. Veamos primero qué ocurre con H4.
alfil G7, H por G5, H por G5, cambiamos torres, G3, D5, G por F4, G4, caballo G5, F6, F5. Esta es una línea extraña en la que resulta difícil ver por el momento la compensación blanca por la pieza. Veamos cómo prosiguió. F por G5, dama por G4, alfil por D4, caballo C3, alfil por C3, B por C3, dama E7, alfil por G5, dama por E4 jaque, dama por dama, peón por dama, alfil C4. Aquí el negro tiene que jugar alfil por F5. Esta es la única jugada buena. Serían más flojas tanto rey F8 como caballo E7. Por ejemplo, si rey F8 seguiría F6, salvándose este peón, caballo D7, F7, caballo G, F6, enroque largo. Y las blancas no están nada mal. Por el contrario, si el negro elige también pobremente caballo E7, F6 igualmente, caballo G6, F7 jaque, rey F8, enroque largo, caballo C6, torre H1. Evidentemente con la amenaza torre H8 jaque. Ventaja decisiva de las blancas en ambos casos. Por tanto, en esta posición, después de alfil C4 del blanco, se hace necesario eliminar el peón de F5. Alfil por G8, consiguiendo igualdad, devolviendo la pieza. Esto está basado en un análisis de String. Vamos a regresar a la posición de partida donde el negro jugó G5. Visto H4, vamos a ver qué ocurre con alfil C4 en esta posición. D6. Nuevamente, con D6, esto revierte la defensa Fischer. No obstante, en la década de los 60, las negras implementaron algunas ideas diferentes a partir de este desarrollo de alfil, empezando todas ellas con alfil G7. Vamos a ver dos variantes de estas líneas. Alfil G7, caballo C3, caballo E7, G3, caballo G6, G por F4, G4, caballo E5, dama H4, jaque, rey E2, caballo por E5, D por E5, enroque corto, alfil E3, D6, E por D6, C por D6. Y aquí jugaron flojo las blancas, dama D3. Considero más prudente
proteger al rey con rey D2 seguido de rey C1. Dama D3 pues, y ahora con caballo C6 el segundo jugador obtiene ventaja, aunque acabó perdiendo por errores tardíos. Partida Bolovik-Shatskes, Campeonato de Moscú de 1964. En esta posición vamos a ver otra partida cómo se desarrolló después de alfil C4, alfil G7. En la partida anterior, las blancas jugaron caballo C3. Aquí prefirieron C3. Caballo E7. Enroque corto del negro también. G3. D5. E por D5. F por G3. H por G3. Caballo F5. Rey G2, B5, alfil B3, dama D7, dama D3, caballo D6, torre H1, dama F5, dama por F5, alfil por F5, torre E1, caballo D7, alfil E3, A5, consiguieron ganar las negras en 48 jugadas. Esto también se jugó en la URSS Moscú 1964. Vistas estas dos líneas, vamos a ver la jugada principal, pero sin embargo tenemos que recordar que es posible aquí alfil C4. Y también más agudamente H4. Caballo C3, D6, G3. Esta ruptura se considera clave para combatir la defensa Becker. Por tanto, el blanco debe recordarla. Por un lado, las blancas hacen definitivo el sacrificio del peón de gambito, pero abren la posición columna F y diagonal C1 H6. En perfecta coherencia con el espíritu del gambito de rey. Todo esto a cambio de no poder recuperar al peón sacrificado en F4. El negro acepta F por G3 y lo corriente, jugada principal, es capturar H por G3. En el esquema de esta variante, a las negras les interesa más cambiar en G3 que entrar en un juego azaroso con G4. Puesto que conservan el peón de ventaja y su estructura es consistente. Por tanto, no vale la pena perder este peón, jugando G4. Una alternativa a F por G3 es, como hemos dicho, G4. Si F por G3, H por G3. La alternativa del blanco merece atención. H4. Veamos esta interesante línea. G4, caballo G1, G2. No obstante, hay otra posibilidad aquí. En lugar de G2, alfil E7. Seguiría H5, alfil H4,
perdón, H5, en lugar de dar al jaque, perdón, juegan G2, alfil por G2. En cualquier caso, esto transpone a la partida que vamos a mencionar a continuación. En lugar de alfil E7, G2 primero, alfil por G2, alfil E7, como vemos prácticamente llegamos a lo mismo, H5, alfil H4 jaque, rey E2, alfil G5, alfil por G5, dama por G5, dama D2, dama por D2, rey por D2, con una posición confusa, posiblemente me atrevería a decir de igualada. Ampliaremos esta línea en posteriores lecciones cuando veamos las partidas temáticas. Sin embargo, vamos a hacer hincapié a partir de esta posición. Aquí acabó de jugar el blanco rey E2. Sin embargo, algunos teóricos han señalado aquí como alternativa a alfil G5 muchísimo mejor la excelente jugada caballo C6. Esto podría ser una mejora para el juego negro. Por ejemplo, prosigamos un poco, caballo D5, ahora sí, alfil G5 mejores condiciones, alfil por G5, capturamos con peón. O bien, en lugar de caballo D5 para el blanco, es jugable también alfil E3. Incluso aquí es mucho mejor alfil G5 que en la variante con caballo D5. Alfil por G5, en ese caso mejor capturar con dama. Dama por G5. Vistos todos estos comentarios, regresamos a la línea principal. F por G3, jugada principal del blanco, H por G3. Aquí suele jugarse sistemáticamente alfil G7 y el blanco tiene la jugada principal alfil C4. No obstante, en el plano teórico, el gran maestro Joe Gallagher ha propuesto aquí el sacrificio que es muy interesante, caballo por G5, H por G5, torre por H8, alfil por H8, dama H5, alfil por D4, alfil por G5. Sin embargo, aquí se refuta con la excelente réplica alfil F6. Observemos esta posición, aunque no parece que las blancas tengan compensación suficiente por la pieza. En cualquier caso, en la práctica, el citado autor no ha seguido su propia recomendación, pues en su partida con Huygens, Bad Woroshife en 1994, prefirió la jugada principal. Veamos, alfil C4, en lugar de caballo por G5. Omitimos este sacrificio, pues
y jugamos alfil C4, y el blanco tiene la jugada principal caballo F6. Como principales alternativas, el negro dispone de alfil G4 o caballo C6. Vamos a analizar mínimamente cada una de estas variantes. Si alfil G4, torre F1, dama D7. No obstante, en una partida entre Fedorov y Almasi, Pula 2001, el negro aquí en lugar de jugar dama D7, jugó el caballo F6. Continuando de la siguiente manera la partida: E5, D por E5, alfil por F7 jaque, rey F8, alfil B3, E por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, caballo BD7, alfil E3, torre E8, rey D2, composición difícil de evaluar. Nosotros, después de torre F1 del blanco, vamos a ver qué ocurrió con dama D7. Dama D3. Y aquí el negro tiene una excelente jugada difícil de ver. Alfil H5. Al blanco se le presentan dos opciones. Se trata en los dos casos de desarrollar este alfil. Por tanto, puede ser o alfil E3 o alfil D2. Si alfil D2, juega excelentemente a 6 el negro. Enroque largo, caballo C6, caballo D5, caballo G E7, torre D E1, alfil G6, alfil C3, enroque corto, con mejores perspectivas de las negras. Y si el blanco elige alfil E3, entonces caballo E7, enroque largo, caballo BC6, torre D2, A6, A3, la posición es complicada, con posibilidades para ambos bandos. Esto ocurrió en el Campeonato de Suecia 2002. Vamos a regresar a la posición de partida. Alfil C4. Y hemos visto la variante con alfil G4 del negro. Vamos a estudiar someramente, rápidamente, caballo C6. Sigue alfil E3, alfil G4, enroque corto, caballo F6, dama D3. Prácticamente como en la partida Fedorov-Notkin, San Petersburgo 1996. Y aquí Fedorov sugiere alfil H5. Continuando blanco con alfil B5, llegándose a una posición confusa pero con equilibrio dinámico. Vistos estos entresijos, vamos a regresar a la línea principal. Alfil C4 del blanco y caballo F6. Prácticamente hay que mover dama D3
caballo C6, alfil B3 es la corriente. Sin embargo, en la partida Grischuk-Lunek, Campeonato de Rusia 1999, el blanco optó por alfil E3, caballo A5, enroque largo, caballo por C4, dama por C4, pero ahora Grischuk sugiere para el negro caballo G4, alfil D2, C6, con ligera ventaja negra. Vamos a ver a partir de aquí la jugada principal, ya para terminar, alfil B3, seguimos la línea principal, alfil G4, torre F1, caballo A5, alfil A4 jaque, caballo D7, caballo D5, C6, caballo E3, alfil E6, C3. Aquí se podría proseguir, por ejemplo, con B5, alfil C2, y la posición es difícil de evaluar, como tantas otras veces, debido a los factores dispares, pero las negras conservan el peón de más sin especiales motivos de preocupación. Con esto terminamos esta variante donde el blanco jugó D4 en su cuarta jugada. Como es habitual, me voy a despedir con una frase célebre, esta vez también de Tartakower. Si el ajedrez es lucha, el mejor es Lasker. Si el ajedrez es ciencia, el mejor es Capablanca. Si el ajedrez es arte, el mejor es Alekhine. Un saludo y hasta la próxima.